bienvenida al doctor Jorge Jáuregui. Él es abogado, experto además en derecho electoral, quien le damos la bienvenida además a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, a sus órdenes, encantado. Bien, justamente ha visto ya la información acerca de la denuncia que han tenido las congresistas, porque ya son 5 en realidad, pero la última ha sido María del Pilar Cordero Yontay. A ella se le escucha exactamente en un audio, ¿no? Que ella le pide al menos un 75%, hasta un 75% del sueldo de al menos un ex trabajador. Ya la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar al respecto por el presunto delito de concusión, pero también dentro de este audio, ¿no?, hay partes que llaman la atención, como por ejemplo que ella afirma haber gastado más de 1 millón de soles en su campaña, pero que en la OMPE ha declarado menos de 5.000 soles. Eso, bueno, en estos audios, ¿qué otros delitos se desprenden? Correcto, en realidad son situaciones sumamente graves, ¿no? Porque en el país en los últimos años se ha venido desarrollando un conjunto de cambios en la legislación electoral a efecto de hacer más transparente la forma como los partidos políticos y las alianzas y también las candidaturas individuales se financian, justamente para evitar esta dependencia que lamentablemente cada vez es mayor entre aportes privados y la política. Esto es muy grave porque estos aportes privados pueden terminar, más aún si son opacos, si no se sabe de dónde provienen, o si no hay información adecuada al ente supervisor, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pueden implicar niveles de dependencia de la política a grupos fácticos, con lo cual la lógica democrática pluralista se deforma, ¿no? En este contexto, creo que es importante señalar que existe ahora una modificación en el Código Penal para establecer el delito de financiación ilícita de organizaciones políticas, financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Es decir, si una candidatura o en este caso una organización política o una alianza electoral, un partido o una alianza, se financia de una forma distinta de la prevista en la ley, esto es una figura penal, es un ilícito penal. Justamente vamos a abordar la tipificación de este delito en unos momentos, porque la información no se detiene en RPP Noticias y actualmente vamos a ver una información de la Fiscalía que ha llegado al Congreso de la República a hacer algunas diligencias con respecto a esto. Vamos a ver en pantalla justamente un tuit del Ministerio Público, el cual indica: la Fiscalía de la Nación realizó diligencias para recabar información en el Congreso de la República como parte de la investigación seguida contra la congresista María del Pilar Cordero Yontay por la presunta comisión de delito de concusión, que nos hablaba además el doctor Jorge Jáuregui, quien es abogado especializado en derecho electoral, que dentro de este tipo de delito, bueno, al menos el hecho, ¿no?, de haber dicho en un audio que ella había aportado más de lo que había declarado en la OMPE, también está dentro del delito de financiamiento indebido de partidos políticos. Sí, yo creo que es importante decir a las personas que nos escuchan que aquí hay como dos temas que son distintos, ¿no? Por un lado está los delitos que tienen que ver con haber retenido, ¿no?, la remuneración de los trabajadores, que esto, digamos, es materia de investigación, tendrá que haber un pronunciamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero por los indicios que existen se podría hablar de un delito vinculado a esas conductas, un poco la concusión que usted señalaba, ¿no? Y en otro ámbito están los delitos que tienen que ver con el proceso electoral, ¿no? Los delitos electorales propiamente, como son, en primer lugar, el del financiamiento ilegal de organización política. Es decir, lo que se puede apreciar del audio que hemos oído en un programa dominical, ¿no?, por la noche, es que eran dineros que ingresaban de forma subrepticia, opaca, que no se han declarado a la OMPE y que eran ingresados a financiar la campaña de la candidatura presidencial. Sí, y entonces esto implicaría... bueno, hincapié justamente a lo que ella dijo, porque en este audio se escucha, por ejemplo, decir: ¿acaso tú me has ayudado? ¿Tú me has puesto tela? $100.000, yo me he gastado $300.000 para la campaña.
¿no? ¿Cómo crees tú? Vendí mi carro, mis alhajas las empeñé, un terreno que tenía por ahí lo tuve que vender, una moto que tenía por ahí olvidada también lo tuve que vender, me he quedado sin nada, pidiendo justamente que él le dé parte de su sueldo para pagar a los que habían aportado para su campaña también. Correcto. Entonces, una primera línea es que acá hay un dinero que es ingresado a financiar la campaña de una organización política. Ese es un primer aspecto que tiene que ser materia de investigación. Creo que es importante que haya un debido proceso, con la oportunidad para que se presenten descargos, pero tiene que haber una investigación profunda sobre esta materia, porque creo que estamos viendo que es una constante en varias situaciones que se van generando en varias organizaciones políticas, que existen estas denuncias al menos, ¿no?, de que el financiamiento no ha sido claro. Ahora, eso es por un lado, el financiamiento ilegal de la organización política. Se han recibido dinero, fondos de forma distinta de la prevista en la ley, y entonces esto es lo que exactamente dice la persona que, digamos, es materia del audio, ¿no?, que ha sido difundido por este dominical. Ahora, el otro aspecto es el delito del fraude en la información que se presenta a la OMPE. No nos olvidemos que los partidos políticos están obligados a rendir informes económico-financieros respecto de los fondos que recaudan y el dinero que gastan, cómo se gasta, tanto en las campañas electorales como para el funcionamiento orgánico. Y es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, la que se encarga del control de ese financiamiento. Pero la OMPE lo que hace es una auditoría respecto de la información que los partidos presentan. Entonces, si los partidos presentan información que no es exacta, el Ministerio Público tendrá que determinar si acá ha habido un concierto de voluntades para actuar de esa forma. En fin, tendrá que dilucidarse. Hasta ahora lo que estamos es comentando sobre indicios, digamos, informes periodísticos, pero sobre esa base yo creo que va a ser importante que se determine si acaso se contrasta que la información presentada a la OMPE, como creo que se puede apreciar en los sistemas de transparencia de OMPE, ¿no?, la información presentada a la OMPE es distinta de la que se anuncia ahí como que se recibió y se gastó. Esto implicaría que ahí había otra dimensión, o sea, ¿no?, otro tipo de accionar ilícito en el fraude, es decir, el presentar documentos falsos al Estado, a la OMPE, en un procedimiento público como es el de control, supervisión de fondos partidarios, es otro delito. Entonces yo creo que aquí hay un concurso de, digamos, de conductas, ¿no? Coinciden conductas que tienen, podrían tener contenido penal. Ya esto es materia de que el Ministerio Público se pronuncie, investigue y que finalmente sea un juez penal en el marco de un debido proceso el que resuelva, ¿no? Pero si al final se comprueba justamente que ella pues ha cometido estos dos delitos más, ¿de qué tipificación estamos hablando? Yo creo que hay un fraude en la presentación de documentos que no han sido ha habido conciencia de que lo que se presentaba no era exacto, ¿no? Se está presentando información inexacta a la OMPE, que desarrolla un procedimiento público, ¿no?, el de supervisión de fondos partidarios. Creo que además habría un delito podría haber, en todo caso, conforme a lo que se ha escuchado, hay que esperar a que sea el Poder Judicial el que se pronuncie, pero podría ser el caso también de un delito de financiación ilegal de organización política, porque lo que hemos oído, quienes hemos escuchado ayer el informe periodístico, es que estos dineros no eran recibidos para la persona que recibía, sino que eran ingresados a una campaña electoral en la que estaban las personas que formaban parte de la fórmula presidencial de ese mismo partido. Ahora, también hay que decir que las personas que postulan al Congreso no postulan individualmente. O sea, todas las personas que postulan al Congreso, incluso donde hay un solo escaño, madre de Dios, postulan en una lista que es de un partido, y son los partidos políticos, no las personas, los que ganan el escaño. Entonces, vamos, el dinero que ingresa para financiar la candidatura de una persona que forma parte de una lista está financiando la campaña de la organización política que patrocina la lista. Entonces, yo creo que en el ámbito penal, la figura que usted ahí tiene a la vista del delito de financiación ilícita de organización política podría coincidir las conductas desarrolladas con este tipo. Repito, sería el Ministerio Público el que determine si esto es así, ¿no? Y si eso es así, ¿a qué penas estamos hablando? Estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 8 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sanción penal, es un proceso penal, es un delito independiente, hay que señalarlo, del delito de lavado de activos, de otras formas delictivas. No hay una gradualidad que tiene que ver con los actores. La ley penal dice que la modificación al Código Penal dice que puede ser entre
el que entregue el dinero como el que recibe, ¿no? Los que disponen e incluso los candidatos. Entonces, hubo un caso hace poco también con la señora presidenta, la señora Boluarte, que la involucrada, en esta misma línea va, ¿no? Los candidatos también ahora asumen responsabilidad penal. Hay que decir esto porque en el ámbito administrativo electoral, el único que asume responsabilidades es el tesorero o el responsable de campaña. Pero en materia penal, los candidatos y los que entregan dinero también se hacen responsables del proceso de financiación ilícita de campaña, ¿no? Ahora, brevemente, por favor, una última consulta. Con lo que hemos escuchado en este audio y viendo los pantallazos también de los mensajes de WhatsApp que ha recibido esta persona, también habría la posibilidad de que se investigue, o al menos que se inicie un proceso investigador contra Fuerza Popular como partido político y también contra los candidatos de ese entonces. Yo tengo la impresión que sí, porque la norma dice que tanto el que entrega como el que recibe los dineros que no son lícitos tiene responsabilidad penal. Yo creo que al menos sería razonable que investiguen a la organización, porque son fondos que ingresan a la organización política, ¿no? Perfecto. Conforme lo descrito en el audio, ¿no? Gracias, gracias. Estuvo con nosotros Jorge Jáuregui, él es abogado, especialista en Derecho Electoral. Vamos